Bucaramanga HJTZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, la estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos Vidas con Propósito con la nueva serie titulada Pasos para alcanzar la sabiduría. Y como primer tema trataremos ¿qué es el temor de Dios? En su segunda parte. Y para responder a este interrogante está con nosotros el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. tú nos creaste con un propósito. Ángelo, muy buenos días y recuérdenos el propósito de esta nueva serie. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros estimados amigos que nos escuchan en esta mañana. Como decíamos la semana, en el programa anterior, el miércoles, esta nueva serie está enfocada hacia la sabiduría y pues es de suma importancia, pues sin la sabiduría nosotros no llegaremos muy lejos y no llegaremos a ningún lado. Aunque la sabiduría podríamos decir que es un concepto abstracto, una persona que es sabia va a trabajar en 5 áreas, va a trabajar en el manejo de su tiempo, en el manejo del dinero, en su espiritualidad, en su vida diaria. Esos son los temas que vamos a trabajar durante este programa. En el programa anterior vimos el primer paso para alcanzar la sabiduría, el cual es temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Es una profunda reverencia que produce en el hombre el conocimiento de la persona de Dios. Es más que simplemente creer en la existencia de Dios, sino que dicha convicción produzca cambios en la conducta conforme a lo que Dios quiere. Un fruto de este conocimiento es reconocerlo a Él, no como un amigo o mi amigo, sino como el Señor de mi vida. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hasta aquí hemos visto el primer concepto sobre el temor de Dios. Temer a Dios es darle el primer lugar. Y aprendimos que para darle el primer lugar al Señor debemos, número 1, entregarle a Dios lo que Él nos está pidiendo. Y número 2, no permitir que nada ni nadie reemplace a Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el segundo concepto sobre el temor de Dios, Pastor Ángelo? Bueno, el temor a Dios es abandonar el pecado. Y quiero repetirlo, temer a Dios es abandonar el pecado. Dice 2 Corintios 7:1, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Decir que tememos a Dios y no abandonar el pecado, Oscar, es simplemente religiosidad que lleva a la gente a la insensibilidad. Quien teme a Dios, pues su pecado le produce dolor, y si no le produce dolor sino justificación, quizás vergüenza social o remordimiento, pues tal persona no podría decir que teme a Dios. Él no teme a Dios ni en lo más mínimo. El temor de Dios es, digamos que es el agente que el Señor utiliza para llevarnos en el crecimiento de la santidad. Cada vez que pecamos estamos faltando al temor de Dios. Pero a su vez ese mismo temor es el que nos lleva al auténtico arrepentimiento. Muchas personas le tienen más temor a un león que a Dios. Temen que el león pueda destruirles, pero no temen que el pecado pueda destruirle y que en últimas Dios termine destruyendo sus cuerpos y almas en el infierno. Quiere decir que no temer a Dios es algo peligrosísimo. Por supuesto, Oscar, no temer a Dios abandonando el pecado, ¿sí? Porque es la consecuencia del temer a Dios. Entonces es una deliberada rebelión contra el Señor. Y aquí quiero liberar mi responsabilidad como ministro de la palabra de Dios. Que ninguno piense que será salvo a menos que abandone su pecado. Si alguien persevera en su pecado, lo único que está demostrando es que no teme a Dios, que no cree en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz y que no cree en el poder del Espíritu Santo para dejar el pecado, pues para tal persona no hay salvación. En palabras del apóstol Juan,
tal persona ni ha visto ni le ha conocido, y permítame se lo leo, 1 Juan 3:6. Todo el que permanece en él, es decir, en Cristo, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Si alguien que nos escucha reconoce que está permaneciendo en el pecado y quiere cambiar, ¿qué consejos podría darle? Bueno, yo le compartiría los siguientes 2 consejos. Número 1, confiese su pecado con el propósito de dejarlo. ¿Sí? Porque es que hay gente que confiesa el pecado pero no tiene ni la más mínima intención de dejar el pecado. Si usted no piensa y toma la firme decisión de dejar el pecado, pues ¿para qué lo confiesa? Absolutamente nadie conoce nuestras intenciones excepto Dios, y en la mayoría de los casos nosotros mismos. La Biblia dice en Proverbios 28:13 lo siguiente: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Estimado oyente, si de verdad quiere arrepentirse de su pecado y quiere abandonarlo, dígale al Señor con un corazón humilde la siguiente oración: Señor, tú sabes cuánto me ha costado dejar este pecado. Tú sabes que lo he intentado. Quizás lo he hecho en mis fuerzas y por eso he sido vencido. En otras ocasiones he sido testarudo y me he revelado aún a sabiendas que te ofendo, Señor. Pero hoy te pido de todo corazón que por favor me perdones. Límpiame de mis pecados y rebeliones. Creo que en el sacrificio de Cristo, y que ese sacrificio es suficiente para llevar y borrar todos y cada uno de mis pecados. Lléname de tu Espíritu Santo para poder vencer cada vez que la tentación vuelva a mi vida. Quiero ser santo para ti. Señor, ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿cuál es el segundo consejo para abandonar el pecado? El segundo consejo para el abandono del pecado es este: no le dé oportunidad a su naturaleza pecaminosa. Pues como sabemos, todos tenemos una naturaleza pecaminosa y nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, según registra el profeta Jeremías. La oración más ferviente que haya hecho usted con todo su corazón puede verse vulnerada por su propio corazón cuando llegue la tentación. ¿Qué hacer entonces cuando esto pase? Pues la respuesta es: no le dé oportunidad a su naturaleza pecaminosa. Las batallas se ganan con estrategia, y la mejor estrategia para vencer la tentación es no buscarla. Una cosa es que Dios a través de las circunstancias permita que yo sea tentado, y otra muy pero muy diferente es que yo acomode las circunstancias para ser tentado. ¿Podría darnos un ejemplo claro de cómo alguien busca la tentación? Sí, Oscar, aquí es muy importante que entendamos entonces cómo es que funciona la tentación. Toda tentación inicia con un pensamiento. Si usted no le hace frente a ese pensamiento inicial que le llega a su mente, pues ese pensamiento lo va a envolver y usted va a ser posteriormente vencido por la tentación. Por ejemplo, la chica sabe que, a mí me gusta siempre poner este ejemplo, la chica sabe que le encanta el arequipe, pero que no debe comer arequipe. Entonces ella dice: voy a ir a dar una vuelta, pero no voy a pasar por el supermercado. Luego la chica dice: entraré al supermercado, pero no entraré en la zona de confitería. Después, al rato, ella dice: pasaré por la zona de confitería, pero no miraré los refrigeradores. Y sigue diciendo después: observaré los refrigeradores, pero no llevaré arequipe. Finalmente lleva el arequipe y ella dice: lo regalaré a mis sobrinos cuando llegue a casa y yo no voy a comer. Cuando llega a la casa y no están sus sobrinos, dice: bueno, voy a ponerme a ver televisión y no voy a comer nada. Pasan un comercial de repente ahí de arequipe, que dice: arequipe es descaradamente rico. Entonces ella nuevamente dice: ay, tengo sed, voy a tomar un poco de agua, pero no voy a comer arequipe. Abre la nevera y toma agua y dice: uy, no, esta agua está como muy insípida. Después trae una cucharilla dulcera y dice: bueno, voy a comer solo un poquito de arequipe. Más tarde, pues sigue mirando la televisión y se dice a sí misma: bueno, a mis sobrinos no es que les guste mucho el arequipe, voy a comer otro poquito. Esta vez ya no toma la cucharilla dulcera, sino la sopera, pero no la de tomar sopa, sino con la que se sirve la sopa. ¿Sabe cómo deja ella el tarro del arequipe, Oscar? ¿Cómo lo deja? Bastante Lo deja limpio. ¿En qué momento fue vencida ella por la tentación? En el momento que pensó: voy a dar una vuelta,
pero no pasaré por el supermercado. Si ella hubiese hecho frente a ese pensamiento inicial, ella hubiese podido vencer la tentación. Algunos consejos para vencer la tentación. Bueno, hay varios. Reconozca su debilidad. O sea, no busquemos enfrentarla. Correcto. Número 2, acepte la gracia de Dios. La gracia no solo nos da el perdón como regalo, de la salvación es un regalo, también nos da el poder para vencer el pecado. Así es. Otro consejo es viva una relación, no una religión. La religión no se limita, o se limita mejor al cumplimiento de unos ritos. Esto no tiene poder alguno frente al pecado. Otro consejo, congréguese regularmente. Sí, usted dice regularmente. Eso implica por lo menos semanalmente. Sí, una vez a la semana. Esté alerta en oración. O sea, no ore solamente cuando tiene problemas. Exacto, ¿no? Algunos utilizan la oración como un carro de bombero. Otro consejo, cambie de enfoque. O sea, no se enfoque en su debilidad, sino en la fortaleza de Dios. Número 7, conozca la verdad. Y aquí hay que tener en cuenta que hay que leer y estudiar la Biblia. Y número 8, no se dé por vencido, pase lo que pase. Dice la Biblia que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Qué es el temor de Dios? Hemos revisado dos conceptos sobre lo que es el auténtico temor de Dios. Vimos que temor de Dios es darle el primer lugar y abandonar el pecado. ¿Cuál sería el tercer concepto sobre el temor de Dios, Pastor Ángelo? Bueno, temor a Dios o temer a Dios es obedecerle cueste lo que cueste. Si alguien obedece a Dios solamente cuando le conviene, pero no le obedece cuando no le conviene, pues no tiene temor de Dios. Dice de Daniel 3:17 al 18. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses
ni adoraremos a su estatua. Quisiera decir que si nosotros decimos que tememos a Dios y no le obedecemos, pues eso es una provocación que va a llevar a la condenación. La obediencia total y no parcial es la evidencia de quienes son salvos. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En todas las épocas, Oscar, han existido personas que han estado dispuestas a obedecer a Dios, cueste lo que cueste, pase lo que pase, venga lo que venga. Son a ellos los que yo quiero imitar, yo no quiero parecerme a otras personas. Humanamente hablando, podríamos hacerle ciertas concesiones a los amigos de Daniel, de los que acabamos de leer, y justificarles el hecho de que ellos sí hubiesen adorado la estatua de Nabucodonosor. Quizás ellos podrían haberse arrodillado ante ese ídolo, sabiendo que en realidad pues no era Dios. O ellos estaban, aunque ellos estaban obedeciendo una autoridad. Sí, o sea, ellos podrían decir eso, ¿no? Estamos obedeciendo a las autoridades. O ellos también podrían haber dicho, estamos lejos de nuestra patria, no vamos a hacer tropiezo para nadie, pues arrodillémonos. O también hubieran podido hacer como hacen muchos, ellos hubieran podido haberlo hecho y después pues le piden perdón al Señor, Sí. se arrepienten. como Peco y dicen me algunos. arrepiento. O ellos podrían haber pensado que salvarían sus vidas y podrían más adelante pues seguir testificando del Dios en que sí creían. Lo que yo veo en ellos es que ellos de verdad conocían al Dios que servían. Ellos sabían muy bien el carácter celoso de Dios. Ellos entendían que hay pequeñeces que para Dios son giganteses. Ellos conocían muy bien la protección de Dios, pero no ignoraban su soberanía. Ellos no cuestionaban el hecho de que existiera la posibilidad de que Dios los dejara morir ahí achicharronados en ese horno que Nabucodonosor había preparado. En 4 palabras, ellos conocían a Dios. Si se pudiera medir, ¿cómo se conocería la medida del temor de Dios en una persona? Muy buena pregunta, Oscar. El temor de Dios es directamente proporcional al conocimiento que tenemos de Él. Si usted conoce mucho a Dios, le va a temer mucho. Si conoce poco al Señor, pues le va a temer poco. Existe una frase magistral que dice lo siguiente: el concepto que tengas de Cristo determinará el tipo de servicio que le prestes, y yo diría el tipo de temor que le tengas. Y también de alabanza. Sí, Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Por eso podríamos decir que temer a Dios es amarlo. Pero para que ese amor perdure para siempre y no sea intermitente, debemos tener mucho más que buenas intenciones. Existen verdades que debemos creer para que esas verdades gobiernen nuestras ¿Y vidas. cuáles son esas verdades? Bueno, algunas la quiero mencionar. La obediencia no siempre es utilitaria. Esa es una verdad que un creyente debe saber y debe conocer y debe creer y vivir. La obediencia no siempre es utilitaria, o sea, no siempre hay beneficio o no siempre hay utilidad cuando nosotros le obedecemos a Dios. Es más, en muchas ocasiones obedecer a Dios nos va a ocasionar problemas. Y aquí algunos ejemplos bíblicos. José obedeció a Dios huyendo de la mujer de Potifar. ¿Y cuál fue el premio? Fue llevado a la cárcel. Vea, no hay utilidad en eso, aparentemente, ¿no? Otro ejemplo es que Daniel obedeció en orar a Dios a pesar de las amenazas. ¿Y cuál fue el premio? Fue lanzado a un foso con leones. Cualquiera podría decir, nos va a ir bien después de la oración. Pues a veces no necesariamente es así. Jeremías obedeció en ser fiel a Dios, al mensaje profético que Dios le había dado para el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue el resultado, Oscar? Rechazado y también mandado a un foso. A un foso, una cisterna. Juan el Bautista obedeció en confrontar a Herodes por su pecado. ¿Y qué le pasó? La vida le costó. Le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza. Pedro y Juan obedecieron a Dios en predicar en el nombre de Jesús. ¿Y qué les pasó a ellos? Fueron arrestados y azotados. Entonces, por nuestro bien espiritual, debemos sacarnos de nuestra cabeza la idea de que la obediencia a Dios siempre es utilitaria. Pues si así fuera, entonces todo el mundo obedecería a Dios. Y aparte de que la obediencia no siempre es utilitaria, ¿qué otra verdad nos ayudará a obedecer cueste lo que cueste? Bueno, entonces vamos a ver la contraparte. Tarde que temprano, esta es una verdad que el creyente debe saber también y creer con todo su corazón, tarde que temprano Dios premiará la obediencia. O sea, el hecho de que Dios no premie instantáneamente la obediencia
Eso no significa que no quede sin recompensa. Dios va a dar la recompensa, Dios va a pagar. ¿Cuáles lugares o circunstancias en los cuales es más difícil el obedecer? O mejor, ¿en qué muchos justifican la no obediencia? Hay creyentes que excusan su falta de fidelidad y su falta de obediencia a Dios debido al ambiente donde se encuentran. Ellos dicen, por ejemplo, es que es muy difícil ser íntegro siendo comerciante, ¿no? Es que cuando uno es comerciante es muy difícil. Otros dicen, no, es que todo vendedor tiene que decir mentiras. O otro dice, las mujeres hoy día se le meten a uno por los ojos. O todos los empleados hacen su barbacha. Bueno, pues hubo alguien de la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis, de lo cual el Señor dice lo siguiente, Apocalipsis 2:13, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono, sin embargo, sigues fiel a mi nombre, no renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. ¿Cuál fue la recompensa de Antipas por su fidelidad? Bueno, antes de decirle, permítame comentarles cómo sucedió el martirio de Antipas. El historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, afirmó que Antipas era un esclavo y una vez él estando en el Coliseo romano, cuando el César se sentó en su trono, todas las personas le llamaron César, le llamaron Dios, y después se postraron ante él, excepto una. El único que no se postró entre las miles de personas fue Antipas. Entonces el emperador romano, al ver que había una persona que no se había postrado reconociéndolo como un dios, mandó a un centurión romano para reconvenir a ese hombre. El centurión le habló al esclavo y le dijo que todo el mundo estaba en contra de él, a lo cual el esclavo le respondió, dígale al emperador que si todo el mundo está contra mí, entonces yo estoy contra todo el mundo. Fue así como Antipas fue metido vivo en un toro de bronce con aceite hirviendo y murió mártir por la causa de Cristo. ¿Cuál fue la recompensa de Antipas? Bueno, Jesús le llamó por un título que solo le pertenece a Jesús mismo, el testigo fiel. Quizás a algunos les parezca poca cosa estas palabras, pero yo oro por si me tocara la misma suerte de Antipas, ser llamado por el gran Dios que dio su vida por mí, Ángelo, mi testigo fiel. Ángelo, su reflexión para concluir este programa. A lo mejor algunos se hayan preguntado qué tiene que ver el tema de hoy con los pasos para alcanzar la sabiduría. Pues bien, déjenme decirles que no hay sabiduría si no ponemos este fundamento, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vivir sin el temor de Dios es una inmensa necedad. ¿Cómo empieza usted a ser sabio? Pues entregándole su vida a Cristo, aceptando que su necedad lo ha llevado a vivir una vida apartada de Él en la depravación del pecado. Si usted le entrega hoy su vida al Señor Jesús y se arrepiente de su maldad y de su pecado y le dice que quiere vivir en un santo temor a Él, entonces usted pasará a ser parte del grupo de personas sabias de la tierra y vivirá eternamente con Jesús en el cielo. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Bueno, en este fin de semana estamos de celebración en la comunidad Vida con Propósito. Estamos celebrando el 6º aniversario de la iglesia con una programación especial. Iniciamos hoy viernes a las 7 de la noche con un culto en el Colegio Americano. Mañana sábado 4 de julio tendremos una conferencia especial de 8 a 12 del día con el misionero invitado Esteban Bartel. El mismo sábado tendremos un culto también especial en Piedecuesta a las 7 de la noche en la nueva sede ubicada en la carrera séptima número 450. El domingo la reunión habitual en Piedecuesta a las 8 de la mañana y en Bucaramanga el domingo 05 de julio a las 5 de la tarde en el Colegio Americano tendremos la celebración especial de cierre con toda la iglesia y también a ustedes le queremos invitar a esta celebración. Pastor Ángelo, ¿quién es este invitado que tenemos para este fin de semana, el misionero Esteban Bartel? Bueno, él, como usted lo menciona, es un misionero, ¿no? Él llega a Colombia, yo creo que sobre los años 50 con sus padres. Bueno, no llega, realmente él nace aquí en Colombia, la que llega es Judy, su hermana. Y la familia Bartel han dedicado su servicio a Cristo aquí en el país de Colombia. Ellos son de los Estados Unidos
y han sido de gran bendición para la iglesia en Colombia y más específicamente para nuestro concilio de Asambleas de Dios. Es un honor pues poder contar con el hermano Esteban. Podría decir de él que es una persona extremadamente sencilla, asequible a la gente. Él sí es un siervo de Dios, siervo en el contexto de la palabra siervo, vive para servir a las demás personas, ama a las personas, es muy amable. Y Oscar, de pocas personas yo puedo decir que me ha ardido el corazón cuando lo he escuchado enseñar la palabra de Dios. Una de ellas es Esteban Bartel. Es muy contundente con el mensaje y yo le decía que días a la iglesia en Comunidad Vida con Propósito que cuando yo he escuchado al hermano Esteban Bartel enseñar, es como si uno escuchara al Señor, es como si uno escuchara al Señor Jesucristo, una exégesis de la palabra, sencilla con sus palabras, pero profunda en contenido. Así que pues yo animo a toda la iglesia, Comunidad Vida con Propósito, y a los que nos escuchan que no tienen iglesia, que no se congregan, que ojalá, qué lindo que nos pudieran acompañar en la celebración de este 6º aniversario. La celebración no es para la Comunidad Vida con Propósito como tal, no queremos exaltar el nombre de un ministerio como ya lo hemos enseñado a través de estos micrófonos, queremos exaltar a Jesús. La celebración tiene como propósito pues dar agradecimiento a Dios que nos permita celebrar 6 años como iglesia, como congregación, y también utilizar este espacio como un puente para los que todavía no han creído en Cristo Jesús. Espero yo que todos los miembros de la iglesia pues inviten a sus familiares, inviten a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y que tengamos un fin de semana bien lindo donde recordemos lo que ha hecho el Señor por nosotros durante estos 6 años y al mismo tiempo que nos proyectemos para lo que viene. En este 7º año que vamos a iniciar a partir del domingo 5 de julio, esperamos que Dios nos siga direccionando. Tenemos dentro de nuestros planes y dentro de nuestros proyectos abrir un hogar de niños y precisamente por eso la invitación del misionero Esteban Bartel. Él tiene una fundación llamada Formando Vidas en la ciudad de Bogotá y bueno, allí tiene establecido en La Calera, que es aledaño a Bogotá. En La Calera tiene un hogar de niños. De hecho, Esteban Bartel tiene hijos adoptados por él y por su esposa. Hijos que ya crecieron, que son adultos, que los rescató de estado de vulnerabilidad, o sea, eran hijos de indigentes o hijos de personas que estaban envueltos en las drogas. Él los adopta, los toma como hijos suyos y ya son hombres, ya son mujeres y ahora lo visitan. Él nos contaba la otra vez que lo visitan y lo saludan, hola papi, ¿cómo estás? Almuerzan con él cuando es, por ejemplo, el Día del Padre. Y ver ese trabajo pues a mí me conmueve el corazón, ver cómo no solo él a título personal, sino Formando Vidas como tal, que es la fundación que él tiene, ha podido rescatar a niños en vulnerabilidad, a niños en riesgo, presentándoles a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Para mí esas cosas son dignas de imitar. Creo que en eso es que la iglesia debe trabajar y creo que esa es una muestra de el amor hacia el prójimo que nosotros debemos tener como iglesia. Esta noche estará ya con nosotros el misionero Esteban Bartel. Sí, Dios mediante, él llega en horas de la tarde y a las 7 de la noche estará entonces, como usted muy bien lo dijo, en el Colegio Americano. Hoy la celebración es en el Colegio Americano a las 7 de la noche. Mañana pues la entrada es libre para los que quieran de pronto conocer cómo es el trabajo con la niñez en riesgo, cómo levantar hogares para niños. Mañana de 8 a 12. Con mucho gusto los recibimos, no hay que cancelar absolutamente nada. De 8 a 12 del día en el auditorio del Colegio Americano, donde nosotros desarrollamos nuestras reuniones, de 8 a 12 del mediodía. Y en la noche estaremos en Piedecuesta, en nuestra sede, carrera 7, número 450. Nuestro culto habitual en Piedecuesta en la mañana, 8 a 9 y media. Pero la celebración fuerte es el domingo en la tarde en el Colegio Americano a las 5 de la tarde. Quedaríamos como clausura a esta celebración del aniversario. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, lo esperamos entonces si usted desea compartir con nosotros esta celebración este fin de semana a partir de hoy hasta el día domingo. Y recuerde, el próximo lunes
Le invitamos en este mismo espacio de 7 a 7:30 a escuchar el programa Crezcamos en Equipo. Y nos veremos nuevamente el próximo miércoles acá en Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Conocer la palabra de Dios a profundidad significa vida nueva y esperanza. Acompáñanos cada miércoles y viernes a las 7 de la mañana en nuestro programa Vidas con Propósito, para volver a vivir. Vives Radio Primavera 1020 AM Bucaramanga HJTZ